Dios te bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche y vamos a meditar en ella con una enseñanza que Dios ha preparado para nosotros. Y nos dice en el libro de los Salmos, el Salmo 144:15, Salmo 144:15, que voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Una vez más dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti. Te ruego que a través de tu palabra hables a nuestra vida y que esta palabra nos dé esperanza, seguridad y que nos haga dichosos, porque tú eres nuestro Dios. Gracias te doy, usa mi vida y dame tu gracia para transmitir este mensaje por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces las personas se sienten contentas o especiales de tener amistad con una persona que está en un buen puesto público, pues les han prometido ayuda, les han prometido ciertas cosas que los hace sentirse bien y confiados. Pero hay algo mucho más grande que eso. El pueblo de Dios, ser el pueblo de Dios, eso nos da dicha, nos da seguridad. Por eso, a través de la Escritura, en esta noche aprenderemos: dichoso es el pueblo de Dios. Dichoso es el pueblo de Dios. Dichoso. O bueno, aquí el salmista dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Sí, bienaventurado quiere decir feliz o dichoso. Es un término hebreo que significa feliz, feliz, feliz. Es decir, 3 veces feliz. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El número 3 en la Biblia nos habla de perfección, y así es. Tener a Dios en nuestra vida nos hace felices inmensamente. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Podemos nosotros considerar que dice nuestro tema dichoso, es decir, feliz, alegre, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿De qué pueblo está hablando el salmista David? Bueno, él está hablando de un pueblo que Dios había escogido, que es el pueblo de Israel. Pero me preguntarán, bueno, si está hablando del pueblo de Israel, ¿qué tiene que ver conmigo? Algo muy importante. Pues ya San Pedro, en su carta que él escribe, esa carta universal que dirige a las iglesias que estaban en el Asia, él dice que en otro tiempo no eran pueblo, mas ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, mas ahora han alcanzado misericordia. Es decir, nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora en Jesucristo formamos parte del pueblo de Dios. Sí, también San Pedro dijo que somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos gente santa y somos un pueblo adquirido. Y nos adquirió con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, el pueblo de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el Espíritu infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su manantial, su sostenimiento, la vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces podemos decir que el pueblo de Dios, es decir, tú y yo que hemos aceptado a Jesucristo, somos dichosos, porque somos el pueblo de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Y vamos a considerar la Escritura. Vamos a leer primeramente en el libro de Deuteronomio, capítulo 4,
versículo 7. ¿Por qué es dichoso el pueblo de Dios? Vamos a ver Deuteronomio 4, en el versículo 7, con ayuda del Señor, y dice la palabra de Dios así: porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Alabado sea el nombre del Señor. Moisés, antes de que el pueblo entrara a la tierra que Dios les había prometido, ya cuando estaban para entrar a esa tierra maravillosa que Dios había prometido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, les habla acerca, en este capítulo 4, de la obediencia, porque el pueblo de Dios debe ser un pueblo obediente, porque el pueblo de Dios debe ser un pueblo que obedece la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la enseñanza de Dios. Y en este capítulo 4, Moisés le dice al pueblo: oye los estatutos y derechos que yo te enseño, que los ejecutes en la tierra que vuestro Dios les va a dar. Y les hace ver sobre la importancia de la obediencia al Señor, al Todopoderoso, y les recuerda algo, que aquellos que habían seguido a otros dioses habían quedado en el desierto, habían muerto en el desierto, pero aquellos que habían seguido al Dios vivo, al Dios verdadero, permanecían todavía. Por eso dice: porque ¿qué gente grande hay que tengan sus dioses tan cercanos como lo está Jehová, dice, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Los hombres se han hecho dioses a los cuales adoran, a los cuales se postran, ante los cuales hacen muchas cosas con el propósito de alcanzar o de recibir algún favor, pero solo hay un Dios, un solo Dios, el Todopoderoso. Es decir, nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, al Todopoderoso. Por eso somos bienaventurados. Y aquí dice que está cercano en todo cuanto le pedimos. Somos felices porque cuando nosotros le pedimos, Él nos responde. Porque Él está cercano, su oído está atento a nuestra voz. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos recordar en aquella ocasión cuando Elías reta a los profetas de Baal. Baal era un dios de los filisteos, y entonces mucha gente había ido en pos de ellos. Aún mucha gente que era parte del pueblo de Dios había ido en pos de Baal. Pero entonces dice la Escritura que Elías reta a los 80 profetas de Baal ir allá en el monte Carmelo, y entonces les dice: vamos a edificar un altar, y el Dios que responda por fuego, este es Dios. Y así lo hicieron, y les dijo Elías: ustedes hagan primero el sacrificio. Ellos hicieron un altar, hicieron un sacrificio, y empezaron a clamar a su Dios. Pero el Dios de ellos no es el Dios todopoderoso, es decir, solamente es una idea, porque ellos pidieron, clamaron, es más, se rasgaron, se flagelaron, hicieron cuantas cosas, pero su Dios no los escuchó, porque su Dios no tiene poder. El poder está en nuestro Dios, aleluya. Y cuando Elías hace la oración y le dice: Jehová, respóndeme, para que este pueblo vea que tú me has mandado. Y entonces cuando termina su oración, el fuego de Dios desciende y consume todo aquel holocausto que él había preparado para Dios. Alabado sea su nombre para siempre, porque Jehová está cercano y escucha nuestra oración y atiende nuestro ruego. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso, dichoso es el pueblo de Dios, porque tiene al Dios verdadero. Tiene aquel que lo escucha, aquel que lo atiende en todo cuanto le pide. Alabado sea su nombre para siempre. Sí, Él nos atiende. Cuando nosotros vamos a Él, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros nos acercamos en nuestra necesidad, en nuestro problema, Dios
Dios se manifiesta. Por eso el pueblo de Dios es dichoso. O dichoso es el pueblo de Dios porque el Señor, el Dios eterno, lo escucha, lo atiende, está cerca de él en todo cuanto le pide. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que si estamos en problemas, si estamos en necesidad, si tenemos una carencia, si estamos viviendo una situación difícil, Él está cerca. Él está cerca de ti. Ahí está a tu lado. Ahí está, solamente ora y podrás sentir su presencia maravillosa. Podrás experimentar la gracia y la gloria de Dios dentro de tu corazón. Pero también vamos a leer lo que nos dice el Salmo 48:14. Magnífica palabra que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Salmo 48:14. En el libro de los Salmos, una vez más vamos al libro de los Salmos, el Salmo 48, el versículo 14, con la ayuda del Señor, y dice la Escritura, Salmo 48:14, hermosa palabra que Dios nos da en esta noche, y dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternalmente y para siempre. Él nos capitaneará hasta la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que dichoso es el pueblo de Dios porque tiene un capitán que lo guía. Tiene un capitán que lo guarda. Tiene un capitán que le da la victoria en las batallas. Tiene un capitán que lo cubre, que le da la estrategia para vencer, para salir adelante, para salir triunfante. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, aquel que confía en Dios, Él es su capitán. Y el salmista dice, porque es de Dios. No estamos hablando de cualquier Dios. Estamos hablando del creador del universo, del que hizo los cielos y la tierra, del que mostró su misericordia y su gracia para con nosotros. Aleluya. Porque este Dios es Dios nuestro. Alabado sea el Señor, es Dios nuestro, es el Dios del pueblo que le alaba, del pueblo que le busca, del pueblo que le sirve, aleluya, porque este Dios es Dios nuestro eternalmente. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Los dioses que adoran los hombres son finitos, terminan. Muchos están muertos, aunque los estén adorando, ya no los escuchan, porque hay un solo Dios, el Dios vivo. Alabado sea su nombre para siempre. Y dice, es nuestro eternalmente y para siempre. Alabado sea el Señor. Pero escuche estas palabras que dice, Él nos capitaneará hasta la muerte. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuidado, que su protección no es por un tiempo, no es limitado. No es solamente en cierto periodo, no. Él nos va a capitanear hasta la muerte cuando nuestra vida está en Él, cuando nos entregamos, cuando nosotros formamos parte de su pueblo. Él nos va a capitanear hasta la muerte. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que por siempre va a estar ahí a nuestro lado. Que hasta aún cuando lleguemos a ese momento de separación de nuestra alma con nuestro cuerpo, ahí estará nuestro Dios, aleluya. Dichoso es el pueblo de Dios, porque tiene un capitán que lo va a guiar hasta la muerte, que lo va a guiar durante toda su vida, aleluya. Alabado sea el Señor. Sí, en la Escritura encontramos que Dios nos da esas estrategias a su pueblo, porque Él es el capitán y le da las estrategias para poder vencer. Dice la Escritura que cuando el pueblo llegó a la entrada de la tierra prometida, estaba una ciudad fortalecida llamada Jericó. Y ellos se preguntaban, ¿pero cómo vamos a hacer? Somos un pueblo que no tiene muchos guerreros. Además, la ciudad está amurallada. Tiene unas murallas muy grandes. Y entonces Josué, pensando en esto, dice que el que es el capitán, dice que el ángel del Señor se le aparece ahí y entonces
Josué dispuesto para pelear le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y entonces le dice que no. Le dice que él venía con un mensaje para poder vencer en aquella situación que se les había presentado. Y le da la estrategia y le dice, van a dar vueltas alrededor de la ciudad. 6 días van a dar una vuelta. Van a ir los soldados, los hombres de guerra, y van a ir con ellos el arca y los sacerdotes, y van a dar vuelta. Pero el 7º día van a dar 7 vueltas, 7 vueltas alrededor de la ciudad. Le dio la estrategia. ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a vencer la situación que se me presenta? Pues Dios les dio la estrategia. Deben dar vueltas alrededor de Jericó, y cuando terminen la 7ª vuelta en el 7º día, entonces van a dar grita, van a dar alabanza, van a glorificar el nombre del Señor. Y así lo hicieron, y entonces los muros cayeron, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos capitanea, Él nos guía, Él nos da las estrategias para poder vencer. Y Dios le dio a Josué esa estrategia con la cual ellos iban a vencer e iban a conquistar la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque Él se preocupa por nosotros, porque Él, como nuestro capitán, nos va guiando, nos va adiestrando. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Y podemos nosotros cantar como dice aquel coro: en mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Sí, podemos nosotros ir porque nuestro capitán es el Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Entonces, es dichoso el pueblo de Dios porque tiene un capitán que lo guía, que lo dirige y que lo va a llegar a la victoria y que lo va a guardar hasta la muerte. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Sí, podemos hablar también que cuando los moabitas y los amonitas se habían juntado para ir a la guerra contra Israel, el pueblo tuvo temor, porque era un ejército grande en número y ellos tenían un pequeño ejército. Y entonces dice que el rey mandó que hicieran ayuno, que oraran a Dios, que le pidieran a Dios, porque cuando estamos en una situación difícil, vamos a nuestro capitán, aleluya, y Él nos escucha, Él nos ayuda, Él nos bendice. Y entonces dice que clamaron a Dios, y entonces dice la Escritura que Dios le habla al rey. Un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, porque dice que ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban algunos profetas, y uno inspirado por el Espíritu de Dios, dice que vino el Espíritu de Dios y le dio un mensaje y le dijo: estáos quietos, que Jehová peleará por vosotros. Alabado sea el Señor. Esténse quietos, salgan, sí, el ejército va a bajar por cierto lugar y ustedes espérenlos ahí. Y dice la Escritura que Dios les dice: no tienen por qué pelear, no tienen por qué ustedes enfrentarse contra ellos, esténse quietos, que Jehová peleará por ustedes, porque es nuestro capitán el que va al frente, es nuestro capitán el que pelea por nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Y así fue. Dice que cuando el ejército empezó a salir, el rey les dijo: empiecen a cantar, empiecen a alabar al Señor. El pueblo empezó a alabar a Dios, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. El pueblo empezó a cantar porque es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y entonces, cuando llegan al campo de batalla, se dan cuenta que aquellos hombres, aquellos ejércitos, entre sí se acabaron, porque cuando llegaron, todos estaban ya ahí vencidos, porque Jehová, nuestro capitán, pelea por nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Sí, Él fue el que peleó y Él es el que puede pelear por ti, pero confía, escucha su palabra, escucha la voz de Dios que te habla a través de su Espíritu Santo y te dice qué tienes que hacer, qué pasos dar.
¿De qué manera vas a encontrar la respuesta de parte de Dios? Dichoso el pueblo de Dios, porque tiene un capitán que lo guía, tiene un capitán que lo va guiando y que le da las estrategias para vencer la adversidad, la situación difícil. Alabado sea su nombre para siempre. Por último, vamos a leer lo que nos dice Éxodo 15:11 con la ayuda del Señor. Éxodo 15:11 nos dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dichoso el pueblo, dichoso es el pueblo de Dios, porque tenemos al Dios vivo y verdadero. Éxodo 15:11 nos dice la Escritura así: ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? Alabado sea su nombre para siempre. Dichoso es el pueblo de Dios, porque su Dios es hacedor de maravillas. Bendito sea su nombre para siempre. Tú y yo podemos experimentar las maravillas de Dios, la grandeza de Dios. Y si nosotros consideramos el contexto de este versículo maravilloso, de este versículo grandioso, porque dice la palabra del Señor: ¿quién como tú? No hay nadie que iguale a Dios, no hay nadie que iguale el poder de Dios. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses, magnífico en santidad? Es grande en santidad, su Dios, perdón, Dios es santo, 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 y su pueblo también debe ser santo. Alabado sea el Señor. Magnífico en santidad, terrible en loores. Es grande en alabanza, es grande en su grandeza. Aleluya, gloria al Señor. Y dice: hacedor de maravillas. Él hace maravillas. Esta porción que nosotros leímos forma parte del cántico que elevó Moisés y los hijos de Israel a Jehová cuando ellos cruzaron el Mar Rojo en seco y Dios destruyó a sus enemigos. ¿Y cómo no iban a hablar del Dios que hace maravillas? Cuando Dios los guardó allá en Egipto, cuando vinieron las plagas, esas plagas no tocaron a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, no lo tocaron. Porque Dios es grande, Dios es hacedor de maravillas, bendito sea su nombre para siempre. Dios ahí guardó al pueblo, sostuvo al pueblo, y ahí Dios, el Todopoderoso, porque dice así: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Él es el grande, el poderoso, porque Dios había vencido a todos los dioses de Egipto, porque cada una de las plagas era un juicio por cada uno de esos dioses que ellos tenían. Alabado sea su nombre para siempre. Y Dios los libra y Dios les muestra que esos dioses que tenían allá en Egipto no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen nada de poder, porque solo hay un Dios, el Dios al cual adoramos. Por eso es dichoso el pueblo de Dios. Sí, es dichoso el pueblo de Dios, porque tiene a ese Dios hacedor de maravillas. Y la grandeza de Dios se manifiesta porque ellos salen con riqueza y salen hacia el desierto y se encuentran con el Mar Rojo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Tenemos el Mar Rojo enfrente, tenemos a nuestros enemigos detrás de nosotros. Dice Dios a Moisés: no clames a mí, dile al pueblo que marche, extiende la vara. El mar se abre y cruzan en seco. Alabado sea el Señor. La grandeza y el poder de Dios hizo que ese mar se abriera y que pudieran pasar en seco. Alabado sea el nombre del Señor. Cruzaron y al otro lado cantó el pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Al otro lado cantó el pueblo de Dios. Al otro lado alabaron al Señor. Y por eso decían: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Alabado sea su nombre. Dichoso es el pueblo de Dios. Es feliz, es alegre, porque tiene al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Porque Dios está cercano en todo cuanto le pedimos.
Tú estás necesitado, tienes problemas, hay situaciones difíciles en tu vida, pero recuerda que Jehová está cercano a los que le buscan. Jehová está cercano a su pueblo, alabado sea el Señor. Ahí está para ayudarte, para bendecirte, para sostenerte. Tú eres pueblo de Dios. Y como pueblo puedes experimentar la grandeza del Todopoderoso, porque Él te va a guiar hasta la muerte. Él es tu capitán. Él te va a dar la estrategia, Él te va a dar su gracia para que tú puedas salir adelante y puedas vencer y puedas vivir en victoria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sí, sí, mi hermano, sí, mi hermana. El Todopoderoso, el Hacedor de maravillas está a nuestro lado. Por eso somos dichosos, somos felices, porque podemos experimentar de Dios su gracia. Vamos a orar. Y tú que estás necesitado, y tú que tienes una situación difícil en tu vida, clama a Dios. Dios te va a ayudar, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús nos acercamos delante de tu presencia. Somos felices porque tú estás con nosotros. Somos felices porque tu gracia, Señor, está a nuestro lado, porque tú estás cercano en todo cuanto nosotros te pedimos. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú nos guías hasta la muerte, tú nos guardas, tú nos sostienes. Aleluya, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a tu nombre, Señor. Manifiéstate en la vida de mi hermano, de mi hermana. Tú sabes de qué manera está luchando. Tú conoces la situación en la cual se encuentra. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesita en esta hora. Tú eres el hacedor de maravillas. Manifiéstate en su vida. Dale tu gracia y tu presencia se mueva en su vida. Dios eterno, alabado sea tu nombre para siempre. Que haya gozo y felicidad en su vida, por cuanto tiene al Dios grande, poderoso, hacedor de maravillas. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que esa palabra sea en nuestra vida un bálsamo, pues necesitamos esa palabra de vida, esa palabra que nos instruye, que nos capacita, que nos llena, que nos satisface y que nos da confianza, nos da valor, seguridad, porque no estamos solos. Pertenecemos a ti, somos tu pueblo, y como tu pueblo tenemos tu bendición, tu protección y tus cuidados. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dichoso es el pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios y eres dichoso porque Dios está contigo. Dios te bendiga. Dios sea contigo.